Imaginen un tiempo lejano, hace más de 2000 años. El mundo era un lugar muy diferente. Era un mundo de soldados romanos y caminos polvorientos. En un pequeño pueblo llamado Nazaret, vivía un hombre llamado Jesús. Él no era un rey en un gran palacio. No comandaba ejércitos desde una fortaleza alta. Él era un carpintero. Trabajaba con sus manos, sintiendo la textura áspera de la madera y oliendo el dulce aroma del aserrín. Era un hombre del pueblo, viviendo una vida sencilla entre hombres y mujeres comunes. Conocía sus luchas, sus esperanzas y sus rutinas diarias. Era uno de ellos, pero era mucho más. Este hombre pronto comenzaría un viaje que cambiaría el mundo para siempre. Jesús caminó por los caminos polvorientos de Galilea. Enseñó a la gente de una manera que nunca antes habían escuchado. Sus palabras no eran complicadas ni difíciles de entender. Hablaba de amor, de perdón y de un Padre Celestial que se preocupaba por cada persona. Usaba historias sobre agricultores que sembraban semillas y pastores que buscaban ovejas perdidas. La gente se reunía para escucharlo. Se sentaban en las laderas de las colinas y a orillas del mar. Sentían una sensación de paz cuando hablaba. No solo hablaba de amor, lo mostraba. Sanaba a los enfermos, confortaba a los afligidos y daba la bienvenida a aquellos a quienes la sociedad había apartado. Veía el valor en cada alma. Sus seguidores no eran líderes poderosos ni comerciantes ricos. Eran pescadores, recaudadores de impuestos y gente común. Dejaron sus redes y sus viejas vidas para seguir a este maestro de Nazaret. No entendían completamente todo lo que decía o hacía, pero se sentían atraídos por su increíble bondad y la autoridad con la que hablaba. Veían algo en sus ojos, una profundidad de compasión que era tanto humana como divina. Caminaron con él, comieron con él y escucharon sus historias bajo los cielos estrellados. Eran sus amigos, sus estudiantes, su familia en este increíble viaje de fe. Estaban presenciando el comienzo de una historia que resonaría a través de todo el tiempo. Este contexto es muy importante de entender. Era un mundo sin las comodidades que conocemos hoy. La vida era difícil y la gente a menudo se sentía asustada e impotente. Enfrentaban enfermedades sin medicina moderna e injusticia sin una voz clara. En este mundo de incertidumbre, Jesús llegó con un mensaje de esperanza. Enseñó que había un poder mayor que los imperios de los hombres y un amor más fuerte que cualquier miedo. Era una luz que brillaba en la oscuridad, una voz tranquila en un mundo ruidoso. Y fue en medio de una tormenta literal, donde enseñaría una de sus lecciones más poderosas, sobre la confianza y la presencia de Dios en nuestros miedos más profundos. Una tarde, después de un largo día enseñando a la multitud, Jesús les dijo a sus discípulos: «Pasemos al otro lado del lago». Estaban cansados, pero obedecieron. Subieron a un conocido barco de pesca de madera y se alejaron de la orilla. El aire estaba en calma, y el agua del mar de Galilea parecía un espejo. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con colores naranja y morado. Era una escena pacífica, el tipo de momento tranquilo que uno apreciaría después de un día ajetreado. Los discípulos probablemente se sentían a gusto, compartiendo conversaciones tranquilas, mientras el barco se deslizaba suavemente por el agua. Jesús, agotado por su trabajo, encontró un cojín en la parte trasera del barco, se acostó y se quedó profundamente dormido. De repente, sin mucho aviso, el cielo se oscureció. El viento comenzó a aullar como un lobo hambriento. Esto no era una tormenta ordinaria, era una furiosa ráfaga, de las que el mar de Galilea era famoso. Olas masivas, negras y enojadas, chocaron contra los costados del pequeño barco. La embarcación fue lanzada de un lado a otro, gimiendo bajo la tensión. El agua entraba a raudales, llenando el barco más rápido de lo que los discípulos podían achicarla. Eran pescadores experimentados, conocían este mar, habían enfrentado tormentas antes, pero esto era diferente. Esta era una tormenta que les llenó el corazón de puro y frío terror. Se sentían completamente indefensos. El pánico se apoderó de ellos. Los discípulos, hombres fuertes que trabajaban con sus manos todos los días, ahora luchaban por sus vidas. Forcejearon con la vela y tiraron con fuerza de los remos. Pero el viento y las olas
eran demasiado poderosos. La tormenta estaba ganando. El barco se estaba hundiendo. En su desesperación, buscaron a Jesús. ¿Cómo podía estar durmiendo durante todo esto? Su maestro, el que hablaba con tanta autoridad, estaba dormido en medio de este caos. Se sintieron solos, abandonados en su momento de mayor necesidad. El miedo gritaba más fuerte que el viento. Su esperanza se hundía tan rápidamente como su pequeño barco. Finalmente, en una mezcla de miedo y frustración, tropezaron hasta la parte trasera del barco, donde Jesús dormía. Lo despertaron, sus voces temblaban de pánico. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Su pregunta no era solo sobre la tormenta. Era una pregunta desde un lugar de profundo miedo humano. Es una pregunta que todos nos hacemos cuando las tormentas de la vida nos golpean. Dios, ¿dónde estás? ¿No ves lo que me está pasando? ¿No te importa? No solo le pedían que salvara su barco, le preguntaban si realmente le importaban sus vidas y sus miedos. Jesús abrió los ojos. No parecía asustado ni apurado. Vio el terror en los rostros de sus amigos. Escuchó el viento que aullaba y vio las olas que amenazaban con tragárselos enteros. Se levantó con calma en el barco que se mecía. El viento le agitaba el pelo y la túnica. Con una quietud que desafiaba el caos a su alrededor, miró al mar embravecido. No gritó, no suplicó. Simplemente le habló a la tormenta como si fuera un niño travieso. Dijo: «Silencio, cálmate». Habló con una autoridad que no era de este mundo, una autoridad que el viento y las olas tuvieron que obedecer. Y entonces ocurrió un milagro. Al instante, el viento dejó de aullar. Las enormes olas cesaron su embate. El mar, que había sido un revuelto desorden de agua negra momentos antes, se volvió completamente en calma. Un gran y profundo silencio se apoderó del agua. El único sonido era el suave chapoteo del agua contra el costado del barco. Los discípulos miraron con asombro total, con la boca abierta, las manos aún aferradas a los remos. El miedo que los había atenazado fue reemplazado por una sensación aún mayor de asombro. Nunca habían visto algo así. ¿Quién era este hombre que podía mandar incluso al viento y al mar? Después de calmar la tormenta exterior, Jesús se volvió para abordar la tormenta dentro de los corazones de sus discípulos. Los miró, su mirada llena de amor, pero también de un suave desafío. Les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Su pregunta no era una acusación, era una invitación, era una lección. Les estaba mostrando que el poder que acababa de calmar el mar embravecido estaba con ellos, en el barco, todo el tiempo. Su miedo los había cegado a la presencia de aquel que tenía poder sobre todas las cosas. Quería que confiaran en él, no solo cuando las aguas estaban en calma, sino especialmente cuando las tormentas arreciaban. Este evento fue más que un simple milagro climático. Fue una profunda lección de fe. Jesús estaba enseñando a sus amigos y a nosotros que el miedo y la fe no pueden vivir en el mismo corazón al mismo tiempo. Debemos elegir. El miedo ve el tamaño de las olas. La fe ve el tamaño del Dios que está en el barco con nosotros. Les mostró que su presencia era la fuente última de paz. La calma no provino de la propia fuerza o habilidad de los discípulos. Provino de confiar en aquel que estuvo con ellos a través de todo. Esta lección, enseñada en un mar tormentoso, estaba destinada a prepararlos para todas las tormentas que enfrentarían en el futuro. Esa historia de una noche lejana en el mar de Galilea no es solo un cuento antiguo, es nuestra historia. Todos enfrentamos tormentas en nuestras vidas. Nuestras tormentas pueden no ser de viento y olas. Pueden ser la tormenta de una enfermedad repentina, la pérdida de un trabajo, una relación rota, o un corazón lleno de ansiedad y preocupación. Estas tormentas pueden sentirse igual de aterradoras y abrumadoras. Podemos sentir que nuestro pequeño barco se está hundiendo y que estamos completamente solos, librando una batalla que es demasiado grande para nosotros. Gritamos en la oscuridad, preguntándonos si alguien nos escucha.
preguntándonos si a alguien le importa que estemos a punto de ahogarnos en nuestros problemas. La lección de Jesús en el barco es una promesa atemporal para nosotros hoy. Nos recuerda que incluso cuando sentimos que está dormido, todavía está con nosotros. Nuestro miedo podría hacernos pensar que estamos solos, pero la fe nos recuerda que lo busquemos allí mismo en medio de nuestro caos. Estamos invitados a despertarlo con nuestras oraciones, a compartirle nuestros miedos más profundos. La historia nos enseña que la verdadera paz no proviene de la ausencia de tormentas. La verdadera paz proviene de la presencia de Dios en medio de nuestras tormentas. Él es nuestro ancla, nuestra calma, nuestra quietud cuando todo a nuestro alrededor está embravecido. Por eso, las enseñanzas de Jesús sobre el amor y la bondad son tan importantes en nuestro mundo moderno. Cuando elegimos el amor sobre el odio y la bondad sobre la ira, estamos trayendo un poco de esa calma divina a las tormentas de los demás. Cuando consolamos a un amigo que está de luto, estamos siendo las manos y los pies de Jesús. Cuando mostramos compasión a un extraño, estamos compartiendo la luz que ahuyenta la oscuridad. Cada acto de amor es un susurro de «cálmate» al caos del mundo. Nos convertimos en parte del milagro, ayudando a calmar las tormentas en la vida de quienes nos rodean. Así que, cuando los vientos de la vida soplen fuerte y las olas del miedo comiencen a estrellarse sobre ti, recuerda el barco, recuerda al Salvador dormido, y recuerda el poder de su voz. No dejes que tu miedo sea más fuerte que tu fe. Acude a Él, llama su nombre. Él está contigo y tiene el poder de traer una paz inexplicable a tu corazón. Él sigue siendo el amo del viento y las olas, tanto en el mar antiguo como en lo profundo de tu alma. Confía en Él. Él te llevará a través de la tormenta y te guiará a las costas tranquilas de su amor eterno.